Dios bendiga una vez más. Quiero compartir contigo la palabra del Señor en el Salmo 51. Esta sería la segunda parte del Salmo 51. Eh, Me quedé lo que es en el 51:5, y dice, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Gloria sea a Dios, aleluya. En esta hora, ¿verdad? Por esta hermosa palabra, vemos la actitud de David en este salmo, una actitud de valentía, una actitud de humildad que tenía este hombre. Él reconoce el pecado que él había cometido delante del Señor. Él se arrepiente, ¿verdad? Porque para arrepentirnos hay que reconocer primeramente. Mientras no reconozcamos, no hay arrepentimiento. Entonces él reconoce y se arrepiente. Y pide a Dios que lo limpie de toda maldad, de todo pecado, de todo lo que había entrado a su vida, a su mente, a su corazón. Porque de qué maldad él habla acá y de qué pecado. Es de lo que él hizo, provocar la muerte de Urías y quedarse con su mujer. Entonces él sabía que había deshonrado a Dios, que le había fallado en gran manera. Pero David también sabía el Dios grande, poderoso y misericordioso que lo había llamado, que lo había escogido desde el vientre de su madre. David sabía perfectamente que nuestro Dios sabe hacer misericordia cuando nos arrepentimos. David sabía del amor tan enorme que tiene nuestro Dios para cada ser humano. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que mientras tú y yo tenemos vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos, de reconocer y de arrepentirnos y de alcanzar misericordia y de alcanzar perdón. Es en vida, porque ya muerto, pues nadie puede arrepentirse ni puede ya alcanzar misericordia, porque pues ya está muerta la persona. Es en vida que Dios hace ese llamado a que le pidamos nosotros, porque cuando nosotros reconocemos, nosotros vamos a pedir la limpieza. Vamos a reconocer que estamos sucios, que nos ensuciamos con el pecado, que nos descuidamos, que el enemigo ganó ventaja en nuestra vida, y vamos a pedir esa limpieza, esa purificación. Y no solamente aquel que ha caído en este tipo de pecado, ¿verdad? Sino que hay gente que pasa pensando cosas desagradables, cosas que no le agradan al Señor. Pasa viendo cosas que a Dios no le agrada. Pasa escuchando cosas que a Dios no le agrada. Tienen actitudes con su carácter que a Dios no le agrada. Entonces el Señor quiere que tú y yo reconozcamos que están todas estas deficiencias en nuestras vidas y que necesitamos ser limpios, que necesitamos ser purificados por ese juego divino del Espíritu Santo. Pero si tú y yo no reconocemos, no vamos a pedir este tipo de limpieza que David pidió a Dios. Entonces, él reconoció que aún en pecado lo había concebido su madre. ¿Ah? O sea, él se humillaba delante del Señor. Él tenía esa humildad, porque para reconocer también hay que tener humildad. Es que es un conjunto
de virtudes que vemos en la vida de este hombre. Y ese conjunto de virtudes las podemos tener tú y yo para alcanzar misericordia, para alcanzar bendición de parte de nuestro Dios, para que podamos crecer cada día espiritualmente y en todas las áreas que Dios nos quiera hacer crecer. Todo será para gloria y honra de su nombre, porque a Él nosotros le debemos alabanza, le debemos honor y le debemos gloria. Todo sea para exaltar su nombre. En esta tarde yo te estoy predicando esta palabra para exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en cada una de nuestras vidas. Y este David, a través de esta palabra, podemos conocer un poco de la vida de él y cómo él exaltaba y glorificaba el nombre del Señor. Entonces necesitamos tener esa humildad que este hombre tenía. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, en lo secreto, el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, es el que nos renarguye, ahí donde nadie te está viendo, ahí donde nadie sabe lo que tú estás haciendo, pero que están los ojos del Señor puestos en ti y Él está viendo de que tú no estás haciendo el bien, que tú no estás haciendo cosas buenas, que tú no te estás manejando bien, que tu actitud no está bien delante de Él. Él lo está viendo absolutamente todo. Y es lo que David reconocía. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos confronta personalmente, ahí en lo secreto nos hace sentir, hoy no te portaste bien, hoy tu actitud no ha sido buena. Hoy lo que hablaste no estuvo bien. Y ahí nos reprende el Espíritu Santo. Ahí nos hace entender y nos hace comprender sabiduría. Porque ahí comprendemos nosotros, no conforme nuestra manera, sino conforme el Espíritu Santo nos hace entender a nosotros. Y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, el que nosotros seamos la misma persona que somos dentro de una iglesia, allá cuando tú estás solo, que siga siendo así. No que en la iglesia seas una cosa, pero ya fuera de la iglesia tú tienes otro comportamiento, tienes otra actitud. No, tenemos que ser igual. Y si en estas cositas le estemos fallando al Señor, para eso viene la palabra en esta tarde, para que nos enmendemos, para que cambiemos, para que reconozcamos y digamos, esto es lo que en mí está mal y esto es lo que yo necesito arreglar delante del Señor. Esto es lo que yo necesito que Dios quite de mí, que Dios arranque de mí, que Dios me limpie, que Dios me purifique con el poder de su Espíritu Santo. Y si tú se lo pides, porque si tú reconoces, le vas a empezar a pedir a Dios esa limpieza, esa purificación. Y vamos a dejar de caminar en el pensamiento erróneo que mucho pueblo de Dios está caminando o que mucha persona está caminando en este tiempo, que está diciendo, no, yo así estoy bien. El que no ha conocido de Cristo, él está bien y dice, no, yo conozco a Dios. No, aquí todos somos creación de Dios. Pero Dios te está llamando a no solo ser creación, sino que a que seas hijo legítimo de Él. ¿Cuándo serás un hijo legítimo de Dios? Cuando tú le aceptes como su único Salvador de tu vida. Ahí serás un hijo legítimo. Y ahí empezará el Señor a limpiarte, a purificarte, a hacer muchas cosas en tu vida, de los cuales necesitamos ser limpiados. Porque recordemos que su palabra dice que Él no abandonará la obra de sus manos. ¿Ah? Y la obra de sus manos somos tú y yo. Él ha comenzado un proceso en nuestras vidas. Dice en el capítulo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Una purificación que David le pedía al Señor, una limpieza que David pedía al Señor. Y es algo que nadie lo puede hacer por ti ni por mí, limpiarte, arrancarte todo pensamiento contrario,
arrancarte todo resentimiento, arrancarte todo odio que tú puedas andar cargando, arrancar todo dolor que tú puedas andar cargando en tu corazón. Porque es que hay muchas personas que reflejan una cosa por fuera, pero dentro andan destruidos. Su corazón anda muy destruido, anda muy herido, anda muy dañado. Entonces Dios quiere obrar en tu vida, pero dale la oportunidad. Reconoce, porque a veces el orgullo no te deja reconocer. A veces la altivez no te deja reconocer. O a veces nos volvemos a decir tan valiente que aquello está ahí, pero lo hemos sabido esconder perfectamente. Y todo el tiempo decimos que está bien, que está bien, que está bien. Pero tú sabes que eso se va agrandando y lo único que te está haciendo es un enorme daño. Pero por eso viene esta palabra en este día, porque el Señor lo que quiere es limpiar, es purificar, es que nos acerquemos a Él con esa confianza de que Él es nuestro Padre Celestial, de que Él es un Dios supremo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de paz, un Dios lleno de misericordia, y que Él quiere depositar de ese amor en tu corazón, quiere depositar de esa paz en ese corazón, quiere depositar esa fortaleza en tu vida. Entonces, eso era lo que David expresaba. Palabras muy sabias, una oración muy concreta al Rey de Gloria, al único Dios fiel y verdadero, al que todo lo puede hacer, al que cambia, al que transforma, al que liberta. De ese Dios celestial te estoy hablando yo, el que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre, recordémoslo. Es el que hizo todo en nosotros, el que puso toda nuestra cabellera, el que puso esos ojos que tú tienes, esa nariz, esa boca, esa ceja. Él formó todas las células, esas venas por donde corre esa sangre, ese aire que nosotros respiramos. O sea, al 100% el ser humano depende de Dios. El por qué endurecer el corazón a ese Dios que te formó en el vientre de tu madre con esas manos tan hermosas. ¿Ah? Y que si has pasado cosas difíciles, que si has pasado momentos duros, de dolor, de tristeza, donde tú no has comprendido o donde tú no has entendido el por qué las has pasado, o a dónde estaba Dios en ese momento que tú crees que no te auxilió, que tú crees que no te ayudó, porque anda mucha gente también resentida con Dios. Y sabes que el enemigo no quiere que tú te liberes de ese resentimiento, que tú no te liberes de ese dolor, porque él sabe de que si tú mueres el día de mañana con todo eso, tú no vas a ir al cielo. Tú no podrás llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo vas a llegar a la presencia de un Dios que hoy tú rechazas, que no lo quieres recibir y que lo único que nuestro Dios ofrece es el bien para tu vida? El que ha ocasionado cosas malas en tu vida es el enemigo. Y muchas veces las decisiones que nosotros hemos tomado. Muchas personas están acarreando consecuencias de sus acciones, consecuencias de las decisiones que tomaron. Entonces, a veces no es ni Dios ni es el diablo. Somos nosotros mismos como ser humano. ¿Por qué? Porque no queremos que nos guíe nadie. No queremos que nadie nos enseñe. Ya somos adultos y creemos que ya aprendimos todo y que ya sabemos todo, ¿verdad? Porque es la arrogancia, les digo, es la falta de humildad en el ser humano. Si fuéramos más humildes, reconociéramos de que necesitamos ese Dios cada día en nuestras vidas, cada día, que Él venga transformando, que Él venga libertando. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, traer libertad de toda cautividad,
de toda atadura que te viene atando, ya sea desde tu niñez o ya sea desde el vientre de tu madre. Él te quiere libertar. Él te quiere sanar de todo dolor y de toda tristeza, de toda amargura. Deja que Dios limpie y transforme ese corazón conforme a su voluntad. Ya no andes cargando con ese corazón, que ese corazón ya no está bueno, ya no sirve. Porque el que anda dañado, ¿sabes a qué aprende? Es a dañar. Entonces dejemos que Dios arranque ese corazón que está dañado, que ya no sirve para nada. Y digámosle a Dios, pon en mí un corazón conforme a tu voluntad. Porque el mío está lleno de amargura, porque el mío está lleno de resentimiento, está lleno de dolor, está lleno de muchas cosas con las que ya no puedo lidiar. Déjate ayudar. Él te está ofreciendo la ayuda. Entonces dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea, él decía, no mires más mi pecado y borra todas mis maldades. No le hablaba de un pecado y no le hablaba de una vez él había cometido maldad. Él le habla de mucho a cada David. Pero le digo que para expresarnos nosotros de esa manera, tiene que haber reconocimiento. Tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Él sabía la obra tan grande que Dios podía hacer en su vida. Él lo reconocía. Porque Dios nunca lo había dejado a David. Dios lo escogió para ser rey de Israel, para gobernar en Israel, para hacer muchas cosas en su vida. Un hombre bendecido, un hombre usado por Dios. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, mire qué bonito lo que le decía, crea en mí un corazón limpio. Prácticamente le está diciendo, mi corazón se llenó de maldad. ¿Cómo yo pude haber hecho esto? Mandar a matar a Uría, tomar su mujer. Entonces, mucha gente cuestiona y habla del pecado de David. No nos detenemos muchas veces a hablar de lo que, cómo Dios lo usó. Sabemos que un hombre usado por el Señor, que hizo muchas cosas por el pueblo de Dios. Y podemos decir, ¿por qué Dios le permite a él pecar de esa manera? Porque Dios lo podía haber evitado con su grande poder. Si David era conforme el corazón de Jehová, dice la palabra. Entonces hubiera dicho Dios, no, mi hijo no va a pecar porque, pues no, ¿cómo voy a quedar si yo lo he nombrado que es conforme mi corazón? Mas Dios no hizo nada. Y no hizo nada, ¿sabe por qué? Porque el pueblo ya no tenía la mirada puesta en Dios. Ya no miraba que Dios estaba usando a David y que era Dios a través de David, sino que estaban exaltando a David. Entonces Dios tiene que permitir esto, porque muchas veces nosotros, le digo, somos arrogantes, somos altivos, y algo tiene que hacer Dios en nuestras vidas para volvernos de nuestros malos pasos, de nuestro mal caminar que estamos llevando. Entonces, a lo mejor David no se había dado cuenta de eso, de que el pueblo estaba exaltándolo a él más que a Dios. Y aquí la gloria no es para el hombre ni es para la mujer. Aquí la gloria y la honra es para nuestro Dios, porque Él es el único que es digno de ser alabado y exaltado. Es Él el que hace las cosas, las maravillas, los milagros, las sanidades. Es nuestro Dios. Y si Dios usa nuestra vida, es para Él la gloria. Es porque Él le ha placido usar la vida de uno. Pero nosotros no tenemos que en nada jactarnos.
ni volvernos activos. Entonces, por eso Dios permite, eso es lo que yo entiendo a través de la palabra, que Dios permite que David pase por este momento donde él le falla. David se vuelve como, se humilla más delante del Señor, y ya pues el pueblo ve de que David no es un Dios, de que David simplemente era un hombre de carne y huesos como todos ellos. Simplemente que traía un llamado, había sido escogido para un propósito y él estaba cumpliendo con ese propósito. Entonces, Dios lo levanta, Dios lo fortalece, lo perdona, pero no quita de su casa ni de su vida las consecuencias. Y fueron bastante graves y dolorosas. Y todo eso el Señor nos quiere evitar a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí le pide que cree en Él un nuevo corazón, un nuevo corazón. Y ahí ya no tiene más aquel corazón malo, aquel corazón vanidoso, aquel corazón lleno de maldad, de pecado, de deseos inmundos, de malos deseos, porque lo que lo llenó a él fue de malos deseos. Entonces dice, no eches, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame a ya no fallarte después de esto. Ayúdame a caminar más rectamente en tu camino. Eso es lo que él le pide al Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, siendo el rey David, un hombre adinerado, un hombre que no le faltaba absolutamente nada, que lo tenía todo, y no en pequeñas cantidades, en grandes cantidades. Pero mire la actitud de este hombre, qué bonita. Qué bonita esta actitud que este hombre tenía. ¿Sabe por qué? Porque hoy en tiempo el hombre no tiene nada. La mujer no tiene nada. Pero nada comparado a lo que este hombre tenía. Pero David reconocía que todo el dinero, todo el oro, toda la plata, todo lo que él había logrado hacer y obtener dependía del poder de Dios. Pero en este tiempo el pueblo está mal. El ser humano está mal. ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos y no tenemos pero ni la primera parte de todos los bienes que este hombre tenía. Y con lo poco que a veces uno tiene, se llena de orgullo, se llena de altivez, se llena de arrogancia y de avaricia. Porque ya no estamos conformes con lo que tenemos, sino que queremos más. Ya hay maldad en el corazón, ya hay esa avaricia. Y la avaricia no lo lleva a nada bueno al ser humano. Ya hay esa altivez, esa arrogancia. Y cuando entra todo eso, ¿sabes qué es lo que sacaste de tu vida? Tal vez cuando no tenías nada, eras humilde, eras sencillo. Tú compartías, tú ayudabas con lo que tenías, compartías de lo poco que te llegaba a tus manos. Pero ahora que tienes, no, te has vuelto miserable, te has vuelto orgulloso, te has vuelto altivo. Y dice el Señor, toda esa maldad ha entrado a tu corazón. Por lo tanto, no estoy agradado contigo. Es bien duro, pero esa es la palabra de nuestro Dios y lo que nos da a entender a través de su palabra y lo que quiere nuestro Dios que nosotros le pidamos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Aquí es donde nos podemos dar cuenta cuánta limpieza necesitamos, cuánta purificación necesitamos, cuánta ayuda delante de Dios necesitamos. No te va a salvar tu casa, no te va a salvar tu carro, no te va a salvar esa cuenta bancaria. A veces esas cosas hoy se pueden tener, mañana no se pueden tener porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y por eso a veces nos apartamos.
nos apartamos de Dios y es Él el que ha dado esas bendiciones. Es Él el que te abrió puertas. Es Él el que da la providencia. Imagínense si David, después de que lo hubiera hecho rey el Señor y darle toda esa bendición, él hubiera dicho, no sirvo más a Jehová y empiezo a hacer mi voluntad. No, pero mire, él dice en los secretos me haces entender sabiduría. Y le pide, no quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia de Dios en nuestras vidas es muy importante. Y cuando dejamos que el enemigo llene nuestro corazón, mine nuestra mente con tantas cosas, ¿sabe qué le estamos diciendo al Espíritu Santo? Vete de mí, no te necesito. Y el Espíritu Santo es la presencia pura de nuestro Dios. Y sabes que de esa presencia vas a necesitar todos los días de tu vida. Aunque así andes apartado, aunque se andes alejado, aunque así no quieras reconocer. Porque esa presencia, ese poder es el que te da ese aire que tú respiras. No es nadie más. No es el dinero, no es el carro, no es la casa. Es el poder de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué endurecer tanto el corazón a un Dios del que dependes al 100% desde que te levantas? Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. O sea, David sentía que había perdido hasta el gozo de la salvación. Él creía que por eso había perdido la salvación. Y a muchos el enemigo les hace creer porque te has apartado, ya no hay salvación para ti. Pero esta palabra ha venido en esta hora para que te arrepientas, para que te vuelvas a Dios y reconozca que solamente Él es Dios en los cielos y en la tierra. Que el Señor te bendiga en este hermoso día.